Mañana abordaremos el tema de los derechos reales de las cosas y su clasificación. El objetivo de estudiar este tema es que el estudiante conozca cómo se clasificaban los bienes en el derecho romano, aplicando este conocimiento a nuestra legislación nicaragüense. Según el derecho romano, no todas las cosas podían ser susceptibles de apropiación por el particular. Estas eran las cosas que estaban fuera del comercio, res extra comercio. Las cosas que sí podían ser apropiadas por los particulares eran aquellas que estaban dentro del comercio, res in comercio. Las cosas podían estar fuera del comercio por razones de derecho divino o derecho humano. Estaban fuera del comercio por razones de derecho divino las res sacras o sagradas, como los terrenos, edificios y objetos consagrados al culto, la res religiosae o religiosas, que eran las cosas destinadas al culto doméstico, como los sepulcros, la res sanctae o santos, como los muros y las puertas de las ciudades que estaban encomendadas a la protección de alguna divinidad. Estaban fuera del comercio por razones de derecho humano las res comunes, que son aquellas cuyo uso es común a todos los hombres, como el aire, el agua, la corriente, el mar y la costa del mar. La res publicae, que pertenece al pueblo romano, considerado como un ente jurídico, como las carreteras, los puertos, los ríos, los edificios públicos y las calles de las ciudades. Cosas inmuebles y cosas muebles. Esta distinción vino a sustituir a la anterior, siendo los bienes inmuebles los más importantes. Entre ellos tenemos a los terrenos y edificios. Muebles son los demás bienes. En el derecho imperial, la enajenación de las cosas inmuebles requería de mayores requisitos y de forma solemne. Cosas corporales e incorporales. Son corporales las cosas que pueden apreciarse con los sentidos, que son tangibles, que pueden ser tocadas. Son incorporales las cosas no tangibles, como un derecho o una herencia. Cosas divisibles e indivisibles. Las cosas divisibles son aquellas que, sin detrimento de su valor, pueden fraccionarse en otras de igual naturaleza, como una pieza de tela. Por ejemplo, las cosas indivisibles, por el contrario, no pueden fraccionarse sin sufrir menoscabo. Tal es el caso de una obra de arte. Cosas principales y accesorias. Son principales aquellas cosas cuya naturaleza está determinada por sí sola y sirven de inmediato y por ellas mismas a las necesidades del hombre. Por ejemplo, un terreno. Son accesorias aquellas cosas cuya naturaleza y existencia están determinadas por otra cosa de la cual dependen. Por ejemplo, un árbol pertenece a la categoría de las cosas accesorias. Los frutos, que son los productos de una cosa y que adquieren individualidad al separarse de la cosa principal. Cosas fungibles y no fungibles. Son cosas fungibles las que pueden ser sustituidas unas por otras del mismo género, como el vino, el trigo o el dinero. Para los romanos, estas cosas se individualizaban al contarlas, pasarlas o medirlas, pesarlas o medirlas. Son cosas no fungibles las que no pueden sustituirse las unas por las otras, ya que están dotadas de individualidad propia. Un cuadro, por ejemplo. Cosas consumibles y no consumibles. Las cosas consumibles y no consumibles son las cosas consumibles son las que generalmente se acaban con el primer uso que de ellas se haga, como las comestibles, ¿verdad? El dinero también es consumible porque su uso normal lo hace salir del patrimonio. Las cosas no consumibles son las que pueden usarse repetidamente, como los muebles de una casa en la casa misma. Eso es todo, jóvenes, en cuanto a la clasificación de los bienes. Muy buenos días.